Vamos a estudiar el día de hoy en el tema de la masonería, del rito Aquarius, la palabra de pase. Este aspecto, la palabra para pasar del grado de compañero a maestro. Es necesario investigar, estudiar la etimología profunda de la palabra de pase, porque debemos comprender que, así como indica la palabra, es una palabra que tiene una forma cuyo contenido es sumamente profundo e importante. Es una palabra que nos permite pasar de un nivel a otro nivel. Es decir, el nivel de compañero, cuando ya está preparado el compañero y toca las puertas de la maestría, necesita una llave para abrir dicha puerta. Y esta llave es una palabra para pasar al siguiente grado. Pero hay que comprender que no solamente son las letras de la palabra lo que hace que el compañero pueda pasar al grado de maestro. Es el contenido implícito en la palabra, el por qué debe haber cumplido el compañero, cuál es el trabajo que ha debido desarrollar y estar en su máxima culminación. Todos los aspectos desde el punto de vista esotérico, místico, iniciático, psicológico, espiritual, energético, están contenidos en la palabra de pase. Por lo tanto, si esto es así y es una llave oculta que permite pasar al compañero, se supone que si es que no se conoce el contenido de la palabra, porque no es suficiente solamente decirla para poder pasar, esto sería como darle importancia a la forma y no a la esencia. Y en muchos de los ritos se desconoce y solamente se pronuncia la palabra para pasar y pasan, pero esto es una violación a la iniciación, puesto que el compañero debe comprender, tener conciencia de su trabajo para entender de que la palabra es la culminación de su trabajo para pasar al siguiente estadio. Pero analicemos dentro de lo que es la etimología de la palabra. Hay muchas leyendas masónicas, incluso se extrae el significado de las escrituras sagradas o de los mitos legendarios de la antigüedad, para darnos algunos datos de la palabra de pase al tercer grado. Pero no creo que sea suficiente el extraer de estos aspectos el contenido de la palabra de pase. Hay que buscar en las ciencias sagradas. Y una de ellas, por las cuales se basa la masonería, es la cábala. Recordemos que normalmente en los ritos, en el escocés y en otros, a la palabra de pase se lo conecta con un aspecto del Génesis, como el hijo de Lamech, y sus características y sus aptitudes para ciertos aspectos del arte. Y es por esto que le dan el significado a la palabra de pase. Pero me parece una visión muy superficial, exotérica del contenido mismo. También esta palabra se le busca su procedencia en el latín y sus traducciones, pero hay que buscarla también en su escritura, en su ortografía, ya que con el tiempo la ortografía y la escritura de esta palabra de pase ha sufrido alteraciones.
alteraciones que van cambiando con el tiempo, es decir, se va perdiendo su sentido y solo se comprende con la repetición, a veces sin sentido, de una palabra que ha sufrido alteraciones. En algunas escrituras arcaicas se ha visto pues que esta palabra está descompuesta en 2 o 3, y aún así hay ciertas traducciones que no están dentro de lo mitológico. También se encuentra en algunos aspectos en la Biblia, y es que a través de esto se quiere pues dar su contenido. Si vemos algunas opiniones de escritores sobre la materia, sobre la palabra sagrada, y estos de alguna forma buscan una interpretación simbólica, donde hacen conexiones con personajes mitológicos o con mitologías grecorromanas, en donde adicionan pues la orientación hacia el arte del bronce, del hierro, del fuego, etcétera, etcétera. Pero están saliéndose de la raíz misma. Sabemos que la tradición iniciática se basa en las ciencias sagradas. ¿Y por qué no buscar, rascar en el tiempo esta palabra descompuesta en sus significados, raíces de los idiomas sagrados, y más aún su transposición a los valores guamétricos o esotéricos, para poder encontrar el origen mismo sin la tergiversación con el tiempo? Y hay que alejarse un poco de las leyendas que están conectadas con esta palabra sagrada, porque nos estaría distrayendo del trabajo psicobiológico que el compañero debe hacer para asumir nuevos retos en el tercer grado. Hay que dejarse o abstenerse de buscar el significado de la palabra de pase en mitologías egipcias, babilónicas, bíblicas, etc. Pueden ser referencias complementarias al trabajo interior que necesita el candidato para seguir avanzando. Y ver principalmente en su origen. Hay ya algunos investigadores, por ejemplo el doctor Serge Raynaud de la Ferrière, que menciona en uno de sus propósitos en el tomo 3 la raíz misma de esta palabra, y que tiene todo un contenido iniciático y espiritual profundo, en la que contempla su procedencia de la raíz semítica, cabalística de esta palabra, y todo su contenido que es propio del trabajo mismo del compañero. Es muy importante considerar que la masonería, que contempla las bases iniciáticas en la que se sustenta su doctrina, una de ellas, de las lenguas madres, de las lenguas que tienen una connotación arqueométrica como la hebrea, pues ahí encontramos qué es lo que significa y cuál es su sentido profundo y exacto de esa palabra para pasar al tercer grado. Compañero que no es suficiente saber o deletrear la palabra o pronunciarla, sino su contenido. De tal manera que cuando un compañero pasa al tercer grado, debe explicar completamente la palabra para pasar, es decir, su llave, la clave de la llave. No es suficiente solo hablar, y esto se ha popularizado en los diferentes ritos, en que simplemente se le dice la palabra y el compañero está pasando al tercer grado. No, lo que hay que ver
es preparar al compañero para que sea merecedor de pasar a la cámara del medio, que es el punto donde la maestría cobra toda su trascendencia. Hay que comprender también que los diferentes símbolos en la que trabaja el compañero pues está en relación directa al portal del occidente. En el rito Aquarius, el vigilante del portal del occidente es el vigilante de los compañeros. Y el compañero, su instrumento en la que debe desarrollar su camino, que puede durar 1 año, 3 años, 5 años o 10 años, no necesariamente el simbólico que le corresponde, sino que él debe ejercer la maestría de su instrumento. El instrumento que le corresponde al compañero es aquel que le permite profundizar, ahondar, introducirse, sumergirse en su interior para poder rescatar el vitriol, que en alquimia se conoce como este acróstico BITROIOL: Visite interiore terrae rectificatum inveniam occultum lapidum. Visita el interior de la tierra, rectifica integralmente la oculta piedra. Este trabajo del compañero lo sitúa en un sitial previo a la maestría. Y los instrumentos de todo masón, como el maestre lo menciona en el libro negro de la francmasonería, que son 4, el mallete, el cincel, la trulla y la palanca. Todo masón, desde el grado de aprendiz hasta los altos grados, necesita el concurso de estos 4 principales instrumentos, como los 4 elementos naturales, como los 4 pilares que sostienen el universo: la inteligencia, la voluntad, la transformación y el amor. Los 4 signos fijos: la inteligencia sabia, la sabiduría, con el aguador; la voluntad, con el toro; la palanca para la transmutación y la transformación, el escorpión; y la trulla para suavizar y armonizar la belleza a través del amor. Es necesario también indicar de que la palabra para pasar al 3er grado, todo masón debe conocer no solamente su pronunciación exacta, sino también su contenido. No es cosa de traer a la memoria, memorizar la palabra y así pues atravesar este estadio. Incluso en la actualidad muchos maestros masones de grados altos ni se acuerdan cuál es esa palabra de pase del compañero al maestro. Y a veces desconocen qué es lo que han hecho, pues solamente es una parte teórica y no han hecho carne o vivencia del trabajo del nivel de compañero. Por lo tanto, a todos los compañeros conscientes, principalmente a los compañeros del rito Aquarius, que trabajan con esta forma espiritual del manejo de su parte material, les hago un llamado a levantar otra vez las columnas espirituales de la masonería, comprendiendo y viviendo profundamente cada elemento que se ha transmitido en esta escuela de sabiduría que es la masonería. Gracias.